Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, una vez más aquí charlando algunos de los temas que hacen a el área específica de trabajo y conocimiento de la medicina del deporte. Hoy vamos a tocar un tema que es la nutrición deportiva, que es un tema que si bien inicialmente podría parecer como un tema secundario en la medicina del deporte, ocupa una gran parte de nuestro trabajo, sobre todo a nivel de la consulta privada. De hecho, hay muchos médicos deportólogos dedicados exclusivamente a lo que es la nutrición deportiva. Obviamente que en las instituciones deportivas, dentro del equipo que conducimos, trabajamos con nutricionistas, donde una parte muy importante de la nutrición son conducidas y manejadas y controladas por ellas, digo ellas porque en general son mujeres, en la mayoría de las instituciones deportivas, hay muy poquitos hombres, hay algunos pero poquitos, eh, y entonces manejan el día a día y uno intenta en ese caso la coordinación entre las diferentes áreas, por ejemplo la nutrición y el entrenamiento y la lesión deportiva. Cuando yo comencé hace casi 30 años en esto de la medicina del deporte, la nutrición y las evaluaciones nutricionales lo hacíamos los médicos deportólogos. Hoy, bueno, se ha abierto un poco el abanico a nivel de institución, porque en general y cuando se puede la nutrición deportiva ha ganado un espacio en este tema, pero en consultorio privado todavía tenemos muchísimas de estas consultas. Así que un poco les voy a dar un pantallazo general de la nutrición deportiva y algunos condicionamientos y teorías actuales y que a veces hay hoy mucho de moda también en esto de la nutrición deportiva. Obviamente, cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de que interpretamos el entrenamiento como un proceso bioquímico, que lo es, pero es una parte del rendimiento deportivo, el área bioquímica, que como ya les mostré en alguna vez, uno tiene una determinada cantidad de sustancias que son utilizadas o una cantidad de estructura que se rompe durante el entrenamiento y a partir del cual nosotros debemos recuperar, no solo recuperar lo roto o lo gastado, sino recuperar de más, en el famoso la curva de supercompensación. Esto implica que desde el punto de vista bioquímico, después de un proceso de recuperación, tenemos más cantidad de nutrientes, de sustancias energéticas y de estructura de nuestro organismo, por ejemplo el músculo, pero en todo el organismo ocurre lo mismo, y tenemos más cantidad que al inicio del entrenamiento. Obviamente que nosotros cuando trabajamos tanto con nutrición como con suplementación, que también vamos a tocar algún tema, intentamos en el mismo tiempo aumentar esta curva de supercompensación o en algunos casos lo que intentamos es disminuir la curva de ruptura, lo que a mí me gusta llamarle un efecto anticatabólico. En general, a partir de esto es lo que consumimos, tanto de nutrición y suplementación, el timing en lo que lo hacemos, e intentamos entonces aprovechar estos mecanismos en caso de necesitar generar más adaptación para una misma carga o intentamos evitar estos mecanismos en el caso de disminuir la ruptura. En general, a grandes rasgos, este es el área donde trabajamos en los deportes de resistencia, este es el área donde trabajamos más en los deportes de potencia. Digo en general. Podemos combinar, pero esto de acuerdo a las características del sujeto. Como nosotros siempre hablamos en medicina del deporte, primero una adecuada evaluación y después un tratamiento, en este caso de la mano de los nutrientes, alimentos, suplementación o lo que fuera. Obviamente que hay diferentes mecanismos, diferentes métodos, diferentes formas. Una es la del análisis de la dieta. Depende de las circunstancias del sujeto, podemos analizar la dieta a través de la cantidad de lo que come. Suele ser un poco más engorroso, se utilizan a veces platos para que nos muestren las porciones, pero indudablemente, a no ser que nos diga 3 platos de comida, caracterizar esto es un recurso bastante complejo. La calidad de alimentos, si confiamos en lo que el paciente nos dice, es un poquito más fácil, que nos cuente qué come, cómo lo come, qué tipo de alimentos hacen hincapié en su dieta. Obviamente aquí tenemos que pensar en que si vamos a hacer un menú, digamos, le damos
una serie de alimentos generales al sujeto. Esto se usa mucho en los deportes de conjunto, porque vos cuando concentrás, en general tenés menú, digamos, donde obviamente cada jugador, hay algunos más que hacen más hincapié en su dieta, otros que hacen menos, pero vos tenés un menú general, comemos todo lo mismo, obviamente uno comerá más cantidad, otro menos, la calidad será diferente, que vamos a ir hablando, o ya una dieta absolutamente personalizada, exactamente, inclusive hasta con mediciones. Acá depende mucho el componente psicológico del sujeto. Hay gente que si vos no le decís comete 75 gramos de esto, parece que vos no le das bola, y hay otros que dicen, no, vos orientame en general, que yo voy a construir mi propia alimentación, pero quiero tener 2 o 3 tips. Depende del sujeto. En general, el médico cuando empieza, no, decime exactamente 73 gramos de zanahoria más 1,5 gramos, qué sé yo, los médicos en general esto cuando un paciente nos está pidiendo esto, se lo mandamos al nutricionista. Pero bueno, esto dependerá también dónde trabajemos cada uno. Otra alternativa es decir, bueno, decime lo que comés y yo sobre lo que vos comés te voy a modificar qué cosas estás haciendo mal. A mí es lo que más me gusta hacer porque generalmente respetamos esa psicología, esa cultura, esas formas familiares de comer, y nosotros decimos, no, esto estás comiendo mucho, esto estás comiendo poco, agrega esto acá, saca esto de acá, y eso a mí es lo que más, es decir, el paciente que le gusta eso, donde no quiere una dieta exacta, estricta, yo generalmente, en lo personal, a mí me gusta más este tipo de paciente, me siento más cómodo y uno tiene buenos resultados. Ya el paciente también va a buscar el que le da lo que él quiere, digo, esto es bastante así a nivel. Ustedes piensen que en general cuando uno piensa en dieta nutricional está pensando una clase social que puede comprar alimentos, no estamos hablando personas que están en barrios más humildes, obviamente. Bueno, están esos aspectos psicológicos, esa variedad personal, esa cultura familiar, ese origen de donde venga, obviamente. Si ahí tenemos muchos venezolanos, colombianos, inclusive algunos brasileros, van a comer más legumbres que los argentinos y van a comer otro tipo de comida y no comen, y su comida no está tan a base de carnes, y hay sociedades donde el desayuno es mejor. Nuestro gran problema, si uno dice, bueno, en los adolescentes, ¿cuáles son los 2 o 3 tips que encontrás gravemente? Indudablemente no desayunan, o se desayuna muy poco. Argentina no es un país de desayuno, en general todos te dicen lo mismo. El otro elemento hoy muy importante es que almuerza solo, o con los abuelos, o con quien lo cuida, o solo. Este es un hecho bastante habitual porque sus padres trabajan. Entonces el almuerzo suele ser en los adolescentes una complejidad. Se comen muy pocas verduras y frutas, sobre todo verduras, muy pocas. Tienen tendencia a comer poquita cantidad de verdura y hay que ir introduciendo, sobre todo a los adolescentes, que tomate, que choclo y que alguna verdura verde, e ir incorporando este tipo de alimentos lentamente. Cada tanto encontrás, obviamente, algunos que solo comen verduras, pero son los menos. Y después el otro tema que también encontramos como falencia muy importante es el consumo de agua, digamos. La hidratación suele ser un problema en nuestro país. Suelen tener muy malos niveles de hidratación y hay que trabajar sobre ese tema. Vamos a ir tocando los diferentes aspectos. Obviamente se puede registrar los alimentos consumidos, hay diferentes maneras, 24 horas, 2 días, 3 días, una semana. Generalmente a mí me gusta decirles, bueno, decime un día normal que comes, entonces ahí yo ya tengo una idea de cómo construye su comida, si desayuna, si merienda, y dónde tenés que trabajar. Y después, sí, una frecuencia de alimentos semanales. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Decir, bueno, a ver, por semana, ¿cuántas veces comes pollo? ¿Cuántas veces comes carne, pescado? Y ahí nos saltan cosas que en ese día tipo no nos habían dicho. A partir de ahí vos te puedes hacer una idea de cómo está comiendo ese sujeto en forma general. Obviamente, no es lo mismo un adolescente que coma un plato o 5 platos, por supuesto, y además eso lo vas a unir a las características antropométricas y del deporte, por supuesto. Pero bueno, si come pasta, ¿no? Generalmente yo intento interpretar en estos 4 primeros alimentos, pastas, arroz, legumbres y cereales,
qué nivel de hidrato de carbono está comiendo, obviamente si come o no fruta seca, generalmente el que come fruta seca es porque tuvo alguna educación nutricional, qué tipo de carnes come y cuánto come, qué tipo de verduras, colores consume, si consume lácteos o no, y después, bueno, toda una serie, qué bebida toma, si come semillas o no, si va mucho al kiosco o no, si en el colegio, si en el caso de que vaya, qué consume a la media tarde, bueno, y sobre esos temas vas haciendo una idea general sobre la cual después vas a trabajar. Por supuesto que vos podés, hay diferentes formas donde vos podés ir buscando un análisis calórico de los alimentos comparado con un análisis calórico de su actividad. Obviamente la antropometría, que después vamos a ver, te va a decir, mira, está engordando, quiere decir que tiene más consumo calórico, le falta peso, quiere decir que tiene bajo consumo calórico, son métodos indirectos, o los métodos directos, hay muchas fórmulas donde dice cuánto consume de calorías cuánto calorías debería consumir, si es un sedentario, el peso por 25, si es moderadamente activo, el peso por 30, de resistencia por 40, o si tiene que aumentar de peso, son deportes de potencia por 45 calorías. Una persona de 70 puede consumir desde alrededor de 1500 calorías hasta 3000 calorías. Pero podemos tener casos como Michael Phelps, un nadador de rendimiento, que consume de 8 a 10.000 calorías. Digo, esto es muy variable, insisto, de acuerdo a las horas de entrenamiento. Así que también vos podés decir, bueno, pero yo quiero saber cuánto consumo de calorías en la actividad, y esto también se puede sacar por las horas de entrenamiento, pero fíjense que más o menos por deporte hay tablas que nos dicen cuántas calorías consume diariamente. Obviamente, si está corriendo a Tour de France, 6.000 o más, y si es un jugador de vóley o de fútbol, entre 2.500 y 3.000 está bien. Si es una gimnasta, 1.800. En general, a mí me gusta para adelgazar las dietas de 1.500 calorías con un plan de actividad física. En los sedentarios funcionan bastante bien, pero bueno, esto era dependiendo, insisto, la formación de cada uno. Esto intenta ser simplemente un pantallazo general. Bueno, obviamente, dentro de lo que es las evaluaciones, aparece acá la cinantropometría, que es las mediciones que hacemos del cuerpo para ver las características en términos de tamaño, pero también en términos de calidad de ese cuerpo y topografía de ese cuerpo. La antropometría es la ciencia que realiza las mediciones en tamaño, peso y proporciones del cuerpo humano. Obviamente, si hablamos de antropometría, hay una serie de mediciones que realizamos, y a partir de esas mediciones hay unos cálculos que hacemos en cuanto a las proporciones corporales. ¿Cuáles son las mediciones antropométricas habituales? Obviamente la talla, que también puede ser talla parado, talla sentado, bueno, diferentes. Para algunos deportes es muy importante esta diferencia porque nos marca el tamaño de las piernas, y el tamaño de las piernas te está diciendo dónde está el centro de gravedad de ese sujeto, y a partir de la altura del centro de gravedad va a tener una predisposición para unos deportes u otros deportes. Por ejemplo, la halterofilia, el deporte de levantamiento de pesas, el centro de gravedad necesariamente tiene que estar bajo. ¿Por qué? Y así el recorrido es menor. Es muy difícil que alguien sea campeón olímpico con un centro de gravedad, digamos, una cadera muy alta. Pero en los deportes de saltos, como salto en alto, salto en largo, salto triple, obviamente tener un centro de gravedad muy alto, es decir, piernas muy largas, beneficia a ese deporte. Lo mismo en el vóley. Bueno, depende del deporte, tiene esas características. Obviamente el peso, por supuesto. Todas las longitudes, longitud de miembros, como decíamos, de brazos. Si yo quiero un deporte overhead, si un deporte de lanzamiento, sea vóley, sea lanzamiento de jabalina, o sea natación, el brazo largo me favorece, o saque de tenis. Los diámetros, diámetro de muñeca, diámetro de codo, diámetro de torácico, antero-posterior del tórax, de cadera, bueno, son diferentes diámetros que vamos a medir. Los perímetros, que habla de los miembros habitualmente, también se puede ser de tórax, pero nos está hablando, digamos, mucho más puntualmente del desarrollo de masa muscular.
qué sé yo, hay diámetros básicos, perímetros básicos que nosotros conocemos. Yo tengo que tener el tórax en el hombre más ancho que la cintura. Tampoco un triángulo, esto no existe, o existe en muy pocos casos. Pero si yo el perímetro de tórax sin tomar los brazos no es más ancho que el perímetro de la cadera, quiere decir que el desarrollo musculoesquelético de ese sujeto no es suficiente. Pero bueno, así podemos ir sacando lo mismo antebrazo y brazo. Si el perímetro de brazo es más pequeño que el perímetro de antebrazo, también me está marcando un déficit en el desarrollo muscular, pero bueno, esto después lo vamos a hacer esos cálculos que yo les decía. Y obviamente los pliegues grasos, que tienen que ver con medir la cantidad de grasa subcutánea que un sujeto tiene en diferentes puntos del cuerpo humano, y generalmente yo identifico la masa grasa y yo sé que en la piel tengo el 50% de la grasa de mi cuerpo. Entonces yo sabiendo cuánta grasa tengo en el tejido celular subcutáneo, puedo proyectar cuánta grasa tengo en el resto de mi cuerpo. Como conceptos generales para que ustedes me vayan siguiendo. Obviamente yo voy a tener diferentes herramientas para hacer estas mediciones. Acá tengo, por ejemplo, acá arriba, para medir los pliegues cutáneos, el llamado Harpenden, que es el gold standard, que es mecánico, pero es de alta fiabilidad. Y después tengo algún económico de plástico con un resorte como este, que es, obviamente, me sirve, está validado, pero es mucho menos sensible que este, puede tener más margen de error, pero para una idea inicial me puede servir. Estos calibres que me sirven para medir los diámetros, diámetro de muñeca, diámetro de codo, como les decía. Obviamente, fíjense que de acuerdo, en este caso el peso y la altura, en este caso la relación sentado y estatura, cada deporte tiene un promedio natural y normal para su deporte en cuanto, fíjense que acá la talla sentado en el levantador de pesas es muy importante, mientras en el jugador de básquetbol o en el voleibol es mucho menor. Es decir, vos podés ir viendo. No significa que alguien que no tiene antropometría no puede jugar, pero en general es una ventaja deportiva tener una antropometría adecuada para su deporte. Obviamente acá tienen los pliegues, los lugares donde medimos los pliegues grasos, bíceps, supraespinal, abdominal, muslo medio, gemelo, tríceps, suprailíaco, subescapular. Bueno, de acá en general lo más común es que se hagan 6 pliegues, ¿no? Supraespinal, abdominal, muslo gemelo, subescapular y tríceps son los 6 más comunes que se utilizan. Bueno, obviamente también depende del deporte, yo voy a tener una cantidad de grasa y obviamente los pliegues grasos más bajos son los que corren maratón, por supuesto. Pero en general hoy se tiende a tener niveles grasos bajos en la mayoría de los deportes. Por ejemplo, en el fútbol hoy hinchamos bastante con que tengan una sumatoria de 6 pliegues menor de 50, estamos hablando 50 milímetros, es decir, que cada pliegue debería tener alrededor de 8 milímetros, cuando un maratonista negro puede tener 4 o 5, digamos, estamos hablando de muy bajo. Cada vez lo llevamos hacia valores más bajos de cantidad de pliegues. Obviamente que también tenemos algunas otras herramientas, como puede ser los perímetros. Acá ven perímetro de brazo relajado, perímetro de brazo contraído, perímetro de antebrazo, de tórax, de abdominal, de glúteo, bueno, y a partir de ahí construimos nuestra imagen corporal de nuestro sujeto, sea hombre, sea mujer. Obviamente hay algunas técnicas, bíceps contraído es con el codo a 90 grados y haciendo presión con la otra mano, el tórax es al final de una expiración normal. Bueno, hay diferentes técnicas que usamos. Obviamente acá en una posición neutra sin entrar la panza, por supuesto, el glúteo obviamente es más fácil. Pero dependerá lo que la medición, la técnica. Hay algunos pequeños estilos, pero en general intentamos respetar, de la misma forma que la talla se mide en una posición erguida, con el paciente en inspiración profunda y pedirle casi como que se estire para arriba, sin obviamente despegar los pies. Bueno, hay diferentes maneras y formas. Bueno, acá estamos en los diámetros, como ven, vía acromial, bueno, diferentes diámetros que nos permiten analizar ya, en este caso, la estructura ósea de nuestro sujeto y compararlo con la talla para saber cuál es su proporcionalidad. A partir de todos estos valores, vamos a analizar, generalmente hay 3 métodos.
Uno es la composición corporal, que es el fraccionamiento del cuerpo en masas. Hay lo que se llaman componentes, digamos, en cuántas masas vos lo separás. El más simple es el de dos componentes, vos decís, por un lado la masa grasa y por todo el otro lado toda la masa magra. Obviamente masa grasa es más fácil, solo haces pliegues, solo hacer peso, haces peso y los 6 pliegues y vos ya sabés cuánto cantidad de grasa tiene y el resto es masa muscular, masa ósea residual y piel. Teniendo en cuenta que la piel y la masa residual se saca por fórmula, lo que te quedaría fuera es la diferenciación entre masa muscular y masa ósea. Como la masa ósea es bastante constante en el tiempo, en realidad los cambios de masa grasa y masa magra son bastante relativos a la masa muscular. Pero bueno, también puedes hacer de 3 componentes, y acá vas a tener masa muscular, ósea y masa grasa, y dejas afuera la residual, que se transforma en 4 componentes, si la calculas por fórmula, o la de 5 componentes, que además le agregas la medición de la piel, que insisto, también es por fórmula. Por lo tanto, dependerá el antropometrista y dependerá la edad del antropometrista, es lo que hace. ¿Por qué digo la edad? Porque yo soy de una era donde nosotros teníamos determinadas formas de evaluar. Hoy en Argentina es bastante común encontrar una manera de evaluar que se llama el método ISAC, o ISAC, que es la Sociedad Internacional de Antropometría, que en Argentina, sobre todo a nivel de nutricionistas, es bastante impuesta. A mí de esas fórmulas algunas no me gustan porque me parece que sobreestima la masa grasa, pero bueno, lo importante es que lo que vos hagas lo hagas siempre de la misma manera. Obviamente, podés hacerlo por fórmula, sea uno u otro método, todos a partir de las mediciones obtenidas, lo que van a usar son determinadas fórmulas, y a partir de esas fórmulas obtener la información. Pero es bastante... cada cual usa sus fórmulas, digo, hay fórmulas que toman el normal de masa grasa de 9 a 11% del peso corporal, y hay otras fórmulas que toman por encima del 20%. Lo que cambia es la fórmula, no el sujeto. Después, si vos siempre usas las mismas fórmulas, tenés que adecuar la información a lo que vos haces. Y esto es un poco el desafío. El otro elemento, hoy no se usa tanto, pero hace 30 años era lo que más usábamos, es el llamado somatotipo de Heart-Carter. ¿Qué es el somatotipo? Bueno, es una estructura de 3 números que toma la endomorfia, es la cantidad de grasa para la altura, la mesomorfia, la estructura musculoesquelética para la altura, y la ectomorfia es la relación peso-talla, donde se instrumenta también a través de una fórmula en estos valores, y se supone que cada deporte tiene su somatotipo ideal. Esto lo llevas a una somatocarta, donde acá haces un cuadro de 3 puntos. Imagínense que aquí estaría Sancho Panza, aquí estaría Don Quijote y aquí estaría un fisiculturista. Entonces, cada deporte tiene un valor propio, lo comparás con el valor de sujeto y sabés qué tenés que hacer para acercarlo a ese elemento ideal. En función de esto, entonces, en cada deporte vas a encontrar un área donde debería estar ubicado en el somatotipo ese sujeto. Con las mismas mediciones que sacás composición corporal, sacás el somatotipo. Hoy hay software muy simples que vos anotás los datos y te lo tiran en forma automática, cualquier sea la medición que utilices. Y finalmente la proporcionalidad Phantom, donde ahora cada medida la proporcionás a una talla determinada del sujeto. Hoy sabemos que la población promedio mundial mide unos 70.18, unos 70 centímetros, punto 18. Y tiene un determinado diámetro. Yo mido 1,80 y tengo un diámetro. Entonces, si me proporcionan unos 70, obviamente este diámetro va a bajar. A partir de bajar, me van a comparar con los diámetros normales promedio de esa población. Entonces me van a decir cuántos desvíos estándar estoy por encima o por debajo de la población promedio mundial. En general uno pretende estar 2 desvíos estándar en masa, que un deportista, ¿no? 2 desvíos estándar en masa muscular por encima de la población promedio y 2 desvíos estándar por debajo
del promedio en masa grasa. Esto es un deportista. Bueno, a partir de este análisis uno lo que puede encontrar es no solo si tiene buen nivel de masa muscular, sino dónde encontramos los déficits. Por ejemplo, en este caso el perímetro de gemelo está por debajo. Vos sabés que el déficit está ahí. Es decir, que no solo vas a saber si le falta masa muscular, sino dónde. Esta es un poco la idea de la antropometría. Obviamente es un estudio para especialistas, pero nos construyen una idea de ese cuerpo del sujeto al cual nosotros vamos a intentar ayudar para modificar junto, obviamente, con el entrenamiento deportivo. Entonces, nos vamos a ir a trabajar sobre la dieta. Bueno, cuando uno piensa en la dieta, uno tiene que pensar que hay 6 nutrientes, básicamente 6. 3 macronutrientes y 3 micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Los micronutrientes, las vitaminas, los minerales y el agua. Estas son las 6 cosas que los sujetos deben consumir, o que consumen habitualmente. El tema es en qué variación. Obviamente que aparecen hoy, como los probióticos, otros nutrientes, pero que indudablemente son menos utilizados. Pero estos son los 6 básicos que nosotros no podemos dejar atrás. Entonces, obviamente los macronutrientes nos dan estructura plástica, nos forman el cuerpo y además nos dan la energía. Digamos, la nafta de nuestro cuerpo sale de los macronutrientes. Engordamos o adelgazamos de acuerdo a lo que consumimos en alimentos y gastamos en nuestra vida de los macronutrientes. Los micronutrientes nos ayudan a mantener un estatus metabólico ideal o adecuado, pero ni nos engordan ni nos adelgazan. Entonces, cuando uno piensa en términos de aumento de masa muscular o de disminución de masa grasa, lo que tenemos que tener en cuenta son los macronutrientes sobre todo. Obviamente, en cualquier caso, los micronutrientes nos mantienen, insisto, ese estatus metabólico, enzimático, adecuado para la vida. Pero, bueno, es bastante común que una madre pregunte, ¿las vitaminas engordan, doctor? No, no engordan las vitaminas. Sí engordan o adelgazan los macronutrientes. Obviamente, cuando hablamos de macronutrientes, podríamos decir en general que los 3 son largas cadenas de eslabones que representan la unidad funcional de esas estructuras. Obviamente, cuando pensamos en términos de lípidos e hidratos de carbono, son sustancias formadas solo por carbono, oxígeno e hidrógeno. En el caso de los hidratos de carbono es porque tienen por cada carbono una molécula de agua, en general, un valor muy cercano. Si nosotros pensamos en términos de proteínas, también son eslabones, pero en este caso de aminoácidos, entonces se le incorpora el elemento nitrógeno, que los otros 2 no tienen. Entonces, los 3 son largas cadenas, que aunque las consumamos como largas cadenas, vamos a transformarlas en pequeñas cadenas o eslabones en nuestro sistema digestivo, van a entrar a la sangre y después los diferentes tejidos, con el hígado a la cabeza, pero también el músculo, va a reconstruir esta sustancia. Si hablamos de las proteínas, obviamente su eslabón es el aminoácido. Si hablamos de los hidratos de carbono, en prácticamente todos los casos, su eslabón es la glucosa. Y si hablamos de lípido y hablamos de los ácidos grasos, su eslabón es el grupo acetil, generalmente unido a la coenzima A, por lo tanto generalmente hablamos de acetilcoenzima A. En general, esta es la estructura. Los ácidos grasos, de acuerdo a la cantidad de acetil que tengan, van a formar diferentes tamaños de cadena, entre 4 a 36 carbonos, pero siempre son de muy parecida característica. Hay pequeñas diferencias entre ellos. Básicamente, ustedes si se acuerdan de química, cada carbón tiene 4 valencias, usa 2 valencias para agarrarse de los de al lado y le quedan 2 valencias libres.
Si esas dos valencias en todos los carbonos están unidos a hidrógeno, son los famosos ácidos grasos saturados. Si en algún caso una de las valencias está unida con una doble ligadura al carbón de al lado, estamos hablando de insaturados. En general, la grasa animal es saturada, la grasa vegetal es insaturada. Y la característica de la grasa nuestra depende mucho del alimento. Cada ácido graso corresponde a un tipo de alimento. Sería cereal, sería leche, sería manteca, sería grasa, sería lo que fuera, tiene un determinado tipo de ácido graso. Por eso en nuestro cuerpo, si comemos mucho lino, vamos a tener mucho lino leico, bueno, y así es de acuerdo al alimento. Si consumimos mucha grasa insaturada, en teoría tenemos, no en teoría, tenemos un mejor desarrollo de HDL, de los sistemas de la lipoproteína más saludable, y si comemos mucha grasa saturada, vamos a tener más VLDL, LDL, famoso colesterol malo, y que tiene que ver con un aumento de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Depende del alimento, transformamos nuestro estatus en cuanto a la grasa. El hidrato de carbono siempre son moléculas de glucosa, que puede estar como glucosa solo, en general no está en los alimentos la glucosa sola, pero puede estar como un disacárido, donde vos tenés glucosa más algo más, por ejemplo, glucosa más fructosa es el azúcar común, glucosa más galactosa es el azúcar de la leche, glucosa más glucosa es la llamada maltosa, depende las características, pero nuestro organismo todo el tiempo después lo transforma todo, aunque sea fructosa, lo transforma en glucosa. A partir de la glucosa vos tenés 3 cadenas de hidrato de carbono. El almidón, que es el famoso hidrato de carbono cuando comemos, digamos, el almidón que está en los cereales, que está en obviamente las pastas del trigo, en el maíz, en la mayoría de los alimentos, el arroz, tienen almidón. Todos estos alimentos tienen almidón. Lo comemos desde la boca, a través de las enzimas de la glándula salival, hasta la amilasa pancreática, rompemos ese almidón en azúcar y el azúcar entra a la sangre y va a ir al hígado, al músculo, y esa cadena de glucosa que en el vegetal es el almidón, en el animal lo transformamos en glucógeno. El glucógeno es una cadena de glucosa, es la forma que nosotros tenemos de guardar glucosa en nuestro organismo, básicamente hígado y músculos. Y después hay otra que es la famosa celulosa. La celulosa es una forma también de cadena de hidrato de carbono vegetal, también formada por cadenas de glucosa. La diferencia que tiene una reacción química diferente, y el hombre no tiene celulasa, que sí tiene la vaca o el ciervo. Entonces, para la vaca el pasto lo transforma en azúcar, en glucosa. El hombre el pasto no lo puede transformar en glucosa y por lo tanto, como lo come, lo elimina con la famosa fibra vegetal. Celulosa y fibra vegetal son sinónimos. Por lo tanto, el hombre no le saca energía a la celulosa, no le saca energía a la fibra vegetal. No porque tenga una sustancia diferente, simplemente porque en vez de ser unión 1,4 es unión 1,6 y nosotros no tenemos la enzima que rompa esa unión, simplemente. Pero tanto los ácidos grasos únicamente diferenciados por la cadena como el glucógeno suelen ser bastante similares a un solo tipo de glucógeno. Cuando vamos a las proteínas, como nosotros tenemos 23 aminoácidos, de las diferentes combinaciones de los aminoácidos tenemos las diferentes proteínas. Todas las proteínas son cadenas de aminoácidos, pero cada combinación te da un aminoácido, una proteína diferente. Antes decíamos que en el cuerpo humano había 10.000, hoy ya se reconocen 15.000 proteínas en nuestro cuerpo y seguramente se irán descubriendo muchísimas más. La proteína es la manifestación de nuestros genes. Somos lo que somos porque nuestros genes forman diferentes proteínas. Lo único que nos diferencian a los diferentes seres humanos es algo menos del 1% de las proteínas que tenemos. Después tenemos todo lo mismo. Y esa síntesis proteica, como ustedes seguramente ya saben, depende de nuestro sistema genético, del ADN. Sí, vamos a tener la cantidad y la calidad de proteínas que nuestro ADN nos diga. Y hay todas las diferencias, desde Usain Bolt hasta nosotros, son las proteínas.
Por lo tanto, las proteínas son desde las proteínas contráctiles, que antes decíamos que eran 2, hoy sabemos que son más de 100. El complejo contráctil del músculo tiene más de 100 proteínas, los anticuerpos son proteínas, la albúmina es una proteína, la mioglobina, la hemoglobina son todas proteínas, bueno, todo lo que ustedes, hay muchas hormonas que son proteínas, digo, la insulina, la hormona tiroides son proteínas, bueno, digo, la melatonina, todo lo que termine en ina es una proteína, y por lo tanto, ahí se imaginan que prácticamente la cantidad de proteínas es casi imposible, no casi, es imposible de recorrer en todos sus términos, pero bueno, son realmente muy importantes. Bien, esto es en general, para que ustedes tengan una idea básica, por ahí ya lo conocen, pero no quería dejar de decirlo. Obviamente, cuando pensamos en una dieta, generalmente nosotros trabajamos con 7 incorporaciones, independientemente de los objetivos. Tanto para adelgazar como para aumentar la masa muscular, trabajamos con 7 comidas. 4 comidas principales y 3 colaciones intermedias. Es bastante raro 3 que hagan las 7, pero bueno, sí es muy común la colación de media mañana, las de la tarde son un poco menos, es como que la mañana se hace más larga, las de la tarde a veces no se hacen, pero se pueden hacer. Obviamente cuando pensamos en un desayuno, nosotros trabajamos en forma variable y en general pensamos en un lácteo, sea yogur, leche, queso, en un hidrato de carbono, podría ser una, una tostada, una barrita de cereal, un turrón, pan, bueno, depende, mermeladas, depende de las características del sujeto, frutas y semillas o frutos secos habitualmente es lo que construye un desayuno o merienda. Obviamente en el deporte tenemos a veces, lo modificamos por estos desayunos o meriendas hiperproteicos. Por ejemplo, un omelette es bastante común que se consuma o con avena, o con fruta, o con semillas, o con lo que fuera. Es bastante común que reemplace un desayuno o merienda, sobre todo antes de entrenar. Hoy yo te diría que un omelette por día es casi lo habitual en el deporte. Entre 3 veces a 7 veces por semana es lo habitual. Pero bueno, se puede reemplazar. Obviamente después del almuerzo a nosotros nos gusta variado, proteína, hidrato de carbono, frutas o verduras, eh, aceites crudos, bebidas, generalmente agua o evitar las bebidas azucaradas, por supuesto. Generalmente es una cosa bastante armónica. Obviamente depende del deporte y depende si el sujeto es sedentario, deportista. Básicamente lo que vamos mucho a cambiar es, obviamente, la cantidad de proteínas, pero sobre todo la cantidad de hidratos de carbono. Desde muy poquito hidrato de carbono hasta un plato de hidrato de carbono en forma permanente. Generalmente vamos construyendo tantas veces por semana una comida principal va a ser básicamente hidrato de carbono. Obviamente, si es para bajar de peso, por ahí podemos en algunas de las comidas, sobre todo la cena, sacarle hidrato de carbono. Si es un deportista, no se lo sacamos. Si es un deportista 3, 4, 5 veces por semana, su base de comida es hidrato de carbono. Si es sedentario, va a tener una pequeña proporción de hidrato de carbono solo 2 o 3 días. Bueno, dependerá la construcción del sujeto y depende la característica de lo que hagamos y de los objetivos que tengamos. Sabiendo que es bastante difícil aumentar la masa muscular si no consumimos mucha cantidad de hidrato de carbono. El hidrato de carbono es lo que le da la energía y además es el que estimula la insulina para el desarrollo de masa muscular. Por lo tanto, siempre este equilibrio entre proteínas y hidrato de carbono es también para aumentar la masa muscular. Obviamente, si no hace nada, es sedentario y no camina, el hidrato de carbono va a estar muy limitado. Pero nosotros preferimos explicarles, limitar como vamos a ver, los hidratos de carbono de índice glucémico alto, limitar las grasas malas. Bueno, preferimos hacer también una dieta de calidad y no solo. Obviamente, si un sujeto come bien, digo, lo que le engorda a la gente es la galletita, los alfajores, es
abrir permanentemente la heladera, si nosotros logramos que se empiece a ordenar y que le sacamos el picoteo, le sacamos la galletita, ya la gente en general mejora mucho su composición corporal. Hay otros que se nos cuestan mucho más, sobre todo aquellos que tienen que bajar 1 kilo, 2 kilos, a veces no es tan fácil. Obviamente aparece en el mercado una serie enorme de dietas mágicas que intentan imponerle, convencer a la gente que la van a transformar en no sé qué, y qué sé yo, tienen desde la dieta llamada de la Clínica Mayo, que no es la Clínica Mayo, pero pues el nombre, que son muy hipocalóricas. Dietas disociativas, donde por ejemplo dicen, bueno, hoy la antidieta está bastante de moda, no hay momentos de ingestión y digestión, hay momentos de absorción y uso y hay momentos de eliminación. Obviamente que si vos haces una antidieta y no comes porquería, vas a adelgazar, por supuesto. Pero, insisto, nosotros preferimos algunas dietas excluyentes bastante conocidas. Bueno, la más conocida es la dieta Atkins, que es una dieta cetogénica. ¿Por qué es una dieta cetogénica? Porque no consume nada de hidrato de carbono, es muy rica en grasas y en proteínas, y como no tenemos hidrato de carbono, nos cuesta mucho la energía aeróbica y terminamos formando cuerpos cetónicos. Bueno, la explicación bioquímica es relativamente compleja, por eso prefiero no meterme en eso, pero digo, es una dieta muy peligrosa, para mi gusto. Se puede utilizar 15 días, hasta un mes, en personas que no terminan nunca de adelgazar y querés romperle su estructura metabólica, pero digo, son dietas muy peligrosas que hay que manejar con mucho cuidado. Después hoy tenemos las dietas libres de TAC, bueno, nosotros no utilizamos ninguna de esas dietas. La dieta ahora de ayuno intermitente que empiezan a comer a las 2 de la tarde. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de esas dietas. Otras dietas que dicen, bueno, o solo tomo líquido, o solo como pollo, o solo como cereal. En algún momento en mi infancia he visto las dietas de la manzana, un día por semana solo manzana. Bueno, nosotros creemos que es una pavada y que no son dietas que deben ser llevadas adelante. Otra cosa es decir, bueno, yo durante un tiempo voy a comer solo frutas y verduras y legumbres, bueno, y podría un tiempo sobrellevarlo. Acá entra todo el tema del vegetarianismo y el veganismo. Ustedes saben que todo el tiempo se cambian los nombres. Si una dieta vegetariana es una dieta que no tiene ningún consumo animal, pero es bastante común hoy, pareciera que en la práctica se le dice vegetariano al que es lacto-ovo vegetariano. Digamos, come solo verduras, pero come derivados o leche y huevos. En general, un lacto-ovo vegetariano es una dieta casi normal, solo no come carne, no es un problema. En el veganismo, digamos, cuando no consumen ningún derivado animal, puede ser sí, hemos tenido inclusive algún futbolista, qué sé yo, a mí mucho no me termina de convencer, no me gusta, para mí no tienen el mismo rendimiento, no tienen el mismo desarrollo de masa muscular, seguramente van a ver por ahí gente que dice yo soy vegano y funciona fantásticamente, yo no me siento cómodo, me parece que hay un grupo de vitaminas, que hay un grupo de aminoácidos, sobre todo la metionina, que es un poquito más compleja. Sí, claro, se dice que combinando legumbres con cereales vos podés reemplazar la carne, bueno, es toda una discusión. Para mí innecesaria, digamos, para mí biológicamente el ser humano tiene enzimas para consumir alimentos animales, digamos, somos carnívoros genéticamente. Pero entiendo que hay gente por un hecho cultural, no lo come, no lo consume. Bueno, está bastante de moda hoy en adolescentes, sobre todo mujeres, bastante de moda. Hoy pareciera que un carnicero es un asesino serial, pero bueno, digo, ustedes saben cómo va siendo la cultura a lo largo de los años, bueno, y hoy estamos en ese camino. Bueno, cada cual se construye dentro de lo que cree y me parece muy bien. Obviamente, si empezamos a mirar todo lo que dijimos y nos vamos a las leyes de Escudero, que tienen ya un siglo, el doctor Escudero dijo que había las leyes, las 4 leyes, ley de la cantidad, que se deben cubrir las necesidades calóricas de cada individuo, las leyes de la calidad, que debe tener completo, composición aportando hidrato de carbono, proteína, grasas, vitaminas y minerales, decía él. A mí, como ya les dije, me gusta agregar el agua. De la armonía, que deben tener proporcionalidad a los diferentes nutrientes, y de la adecuación, que debe ser adecuada al momento biológico, al crecimiento, al envejecimiento,
a los gustos, a los hábitos, a la situación socioeconómica, a las patologías, bueno, obviamente, siguen estando tan vigentes como hace un siglo y muestran que algunas cosas no cambian tanto. Obviamente, cuando uno piensa en deporte, es muy importante para nuestro gusto los nutrientes y algunos elementos muy importantes, pero indudablemente la vedette para mi gusto son los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono es el que más modifica mi rendimiento instantáneo. Yo puedo tener mañana un mal rendimiento porque no consumí la cantidad adecuada de hidrato de carbono. El hidrato de carbono es el que me da energía rápida, digamos, energía anaeróbica rápida, depende del hidrato de carbono sobre todo. Es el que me permite activar las mitocondrias. La mitocondria en su metabolismo aeróbico va a actuar si previamente tuvo actuación de hidrato de carbono. No hay activación mitocondrial si yo tengo cero hidrato de carbono. Por eso siempre la energía al principio que gasto es la de los azúcares. Nunca empiezo un entrenamiento con las grasas, siempre comienzo con los azúcares. Obviamente el cerebro depende de la energía del hidrato de carbono y además, si por fuera poco, la cantidad de hidrato de carbono que yo puedo acumular en mi organismo como reserva es muy bajo. Yo puedo acumular 250 kilos de grasa. Me voy a morir, pero lo voy a acumular. Yo de hidrato de carbono no puedo acumular más de 600 o 800 gramos. Nada más. Es decir, que la cantidad de hidrato de carbono que yo acumulo en mi cuerpo solo me alcanza para una hora de entrenamiento. Bueno, y eso me implica que tengo que tener en cuenta todos estos elementos fuertemente. Pero además me ayuda mucho en el desarrollo de la masa muscular, es el que le paga el albañil, por decirlo de alguna manera. Si el ladrillo es el ladrillo, y obviamente lo necesito, pero si yo no le pago al albañil, nadie me puede hacer la pared de mi casa. Esto es lo mismo. Si yo no tengo hidrato de carbono, la insulina no funciona. Si la insulina no funciona, mi actividad anabólica es muy escasa. Obviamente hay muchas discusiones, pero digo, sin entrar para que ustedes puedan entender el tema, los azúcares están en todos los alimentos. Pero hay alimentos donde se absorbe rápidamente y hay alimentos donde se absorbe lentamente. Si yo absorbo rápidamente, estimulo más la insulina. Y si estimulo más la insulina, ¿qué va a hacer la insulina con el azúcar? Primero lo va a intentar meter como glucógeno, pero cuando no tiene más glucógeno, automáticamente lo sintetiza como grasa. Pero además, si yo tengo mucha acción insulínica, es casi un proceso simultáneo. Yo me voy a ir mucho a la grasa. Y eso se llama índice glucémico. Índice glucémico es la velocidad con la cual un alimento aumenta la glucemia relacionado con si yo consumiera glucosa pura. Se calcula que la glucosa pura tiene un 100 de índice glucémico. Bueno, aquellos que tienen más de 85 quiere decir que me aumenta enormemente la glucemia, rápidamente. Y si me aumenta rápidamente la glucemia, me aumenta rápidamente la insulinemia y por lo tanto me aumenta la lipogénesis. Mientras que si el alimento es de índice glucémico bajo, me va a aumentar lentamente la glucemia y poco la insulina, poco la lipogénesis. Esta es la idea general. Después podemos discutir, bueno, pero esta es en términos generales, esta es lo que debemos tener en cuenta. Obviamente que en la medida que yo un alimento lo cocino menos, la zanahoria cruda tiene menor índice glucémico que la zanahoria hervida. El arroz más pasado tiene más índice glucémico que el arroz menos pasado. Las sustancias integrales, como tienen cáscaras de proteínas, cuando uno consume un azúcar con fibras vegetales, se absorbe más lentamente que si yo es refinado. El arroz común se absorbe más rápidamente que el arroz integral, porque la cáscara, es decir, la fibra vegetal que yo le dejo al arroz integral, dificulta la absorción. Si yo como un alimento y ahí le agrego una lechuga, la fibra de la lechuga me va a hacer que ese alimento se absorba más lentamente. Digamos, comer más en este caso me genera menos insulina. Bueno, son algunas trampitas que uno debe conocer para que no es todo tan exacto.
En el deporte, si nosotros los alimentos de alto índice glucémico los consumimos durante el esfuerzo. Durante el esfuerzo. ¿Por qué? Porque durante el esfuerzo yo no tengo insulina. Como no tengo insulina, no hago lipogénesis. El azúcar de la sangre, la glucemia, la glucosa sanguínea, entra al músculo durante el esfuerzo a través de los GLUT1, 2 y 3 y no a través del GLUT4 que está inactivado porque cuando hay adrenalina y no hay insulina, los GLUT4 obviamente no responden. Entonces hay un ingreso a través del esfuerzo físico de azúcar al músculo igual, aunque yo no tenga insulina. Por lo tanto, intra o post esfuerzo inmediato, si desde 15 minutos antes del esfuerzo hasta 1 hora después del esfuerzo, es el único rango horario que nosotros estimulamos el consumo de sustancias de alto índice glucémico, porque sabemos que va todo a glucógeno, no va a ir a grasa. Después, durante el resto del día, trabajamos sobre bajo índice glucémico. Por este tema que yo les decía de la insulina. Además, los azúcares simples, es decir, glucosa, disacáridos, tienen más estimulación de la insulina que los azúcares complejos. Con excepción de la fructuosa, cuando la fructuosa en las frutas no muy maduras le da el gusto dulce, la fructosa es muy dulce y no aumenta la insulina, el hígado lo tiene que transformar en glucosa. Por lo tanto, la fructosa es el único simple que funciona como un complejo. Lo demás, el almidón, el glucógeno, funciona como complejo, la glucosa, la sacarosa, la maltosa, la galactosa, perdón, la lactosa, la maltosa, sí, el azúcar común, el azúcar de la leche, el azúcar de la malta, cerveza, esos son índice glucémico alto, y algunas sustancias comerciales que se llaman maltodestrina, que son cadenas muy cortitas y que son las de las bebidas deportivas, también funcionan como simples y por lo tanto aumentan la insulina. Si yo me puedo tomar un Gatorade durante una carrera, pero no me recomiendan que me tome un Gatorade a la noche cuando estoy en mi casa. Obviamente hay una gran relación entre el contenido de glucógeno previo a la actividad y el rendimiento deportivo, sobre todo en los deportes de resistencia. Por lo tanto, nosotros le damos un gran valor. Las dietas bajas de hidrato de carbono en los que hacen deporte suelen darle una fatigabilidad muy temprana e inclusive sostenido en el tiempo lo llevan a estados de sobreentrenamiento. Entonces, nosotros no jugamos con esto. Al deportista que tiene que adelgazar le sacamos grasas a índice glucémico alto, pero nunca hidrato de carbono, jamás. Es un gran problema. Cuando van a un nutricionista que le saque hidrato de carbono complejo, generalmente tenemos problemas. No es lo que intentamos hacer. Que es bastante común encontrar algunos nutricionistas fuera del deporte que lo hagan. Sobre todo en pretemporada, es realmente una locura. Bueno, miren, ven lo que es una dieta alta, cómo sostiene los valores preentrenamiento de glucosa, de glucógeno, perdón, y una dieta baja en hidrato de carbono, cómo cada vez va a encontrar menor nivel de glucógeno muscular, y ya lo dijimos que se relaciona el glucógeno muscular con mi capacidad de rendimiento y por lo tanto es muy importante tenerlo en cuenta. A mayor nivel de hidrato de carbono, obviamente mayor nivel de recuperación, más rápida. Ahora, hay diferentes métodos de recuperación de qué hago yo para aumentar los glucógenos preactividad. Apareció en algún momento lo que se llamó el método Astram, Perolof Astram es el padre de la fisiología del ejercicio mundial, y él en algún momento dijo, mira, yo en remeros tengo más glucógeno en la carrera del domingo si yo hago 3 días con poco consumo de hidrato de carbono y los 3 días previos al entrenamiento mayor hidrato de carbono. ¿Ven? El método Astram hacía depletar de glucógeno y después en 3 días aumentar. Mientras el método Sherman lo que me decía es, che, tengo que sostener el glucógeno y el hidrato de carbono todos los días. ¿Qué pasaba? Si es verdad que en el método Astram tengo un poquito más de glucógeno que en el método Sherman, el problema es que al final el método Astram me daba un gran decaimiento, fastidio y hasta lesiones musculares. Por lo tanto, en general se ha dejado de hacer el método Astram y lo que hacemos son dietas
con mucho hidrato de carbono todo el día, con un poquito de hincapié, sobre todo antes de una maratón, las últimas 24 horas, donde el consumo de hidrato de carbono es casi el 90%, 70, 80, depende el sujeto y el planificador, pero ocupa la mayoría de las calorías de la dieta. Pero lo que está claro es que el hidrato de carbono es clave en esta historia de trabajar y de poder rendir. El otro elemento que tenemos en cuenta es, sobre todo con las bebidas deportivas, que el vaciado gástrico depende del nivel de azúcar que tengan esas bebidas deportivas. Entonces, cuando nosotros tenemos bebidas con el 20% de hidrato de carbono, sí se absorbe hidrato de carbono, pero mucha menos agua, y puede llegar a ser peligroso. Por lo tanto, en general, una bebida deportiva ideal tiene cerca del 8% de hidrato de carbono y sales, pero de carbono del 6-8%, y es una bebida que me puede compensar la absorción de agua con la absorción de hidrato de carbono. Por lo tanto, lo que usamos. Además, sepan que el tiempo de vaciado gástrico son 20 minutos, por lo tanto, en general recomendamos que tomen cada 20 minutos una bebida deportiva y nunca más de 200-250 centímetros cúbicos de eso que toman. Bueno, obviamente la cantidad de hidrato de carbono se puede planificar por gramos por kilo peso de acuerdo a la característica del sujeto. Si el sujeto no tiene actividad física con 2-3 gramos por día, de hidrato de carbono kilo peso es suficiente. Si tiene leve es 4 a 5, si tiene media de 6 a 7, y si son atletas de elite que entrenan más de 20 horas por semana, y entre 8 y 10. Obviamente, esto también haciendo una gran carga, inclusive más de 10 en las 24 horas pre-esfuerzo. Es decir, pesa 70 kilos, va a consumir 700 gramos de hidrato de carbono, no de alimento, sino de hidrato de carbono, que es muchísima cantidad. Si ustedes calculan que la mayoría de los alimentos tienen cerca del 20-25% de hidrato de carbono, estás hablando de muchísima cantidad de comida, que a veces no les da el tiempo, tanto a pesistas como de comer todo lo que tienen que comer. Bueno, acá está la característica. En caso de pre y durante el evento, de 1 hora antes a 1 hora después, una formulita puede ser 1 gramo, kilo, hora, estamos bien. Desde la hora previa a la hora posterior, eso podría funcionar bastante bien. Y de eso no se olvida. Pero bueno, obviamente que la recuperación de glucógeno depende de horas de acuerdo a la cantidad que coman, es muy importante un consumo adecuado. Bueno, ahí tienen la cantidad de alimentos que tienen que consumir para consumir 50 gramos de hidrato de carbono, ¿sí? Obviamente las sustancias que son casi, la glucosa son 50 gramos por supuesto, pero fíjense ya hasta la misma miel o melazas casi el doble, el pan más del doble, el arroz blanco, acá está hablando todo peso seco, el triple, bueno, dependerán la cantidad que consuman. En este caso es todo peso seco. Mejor la glucosa que la fructosa intraesfuerzo, mejor con proteína que solas, mejor en las 2 primeras horas post-esfuerzo que después, mejor en dietas con gran carga de hidrato de carbono. Bueno, 1 gramo, decíamos, por kilogramo, bebidas al 20 gramos, si estoy pensando en hidrato de carbono, como les dije, si estoy pensando en hidratación, 6 a 8 gramos. Bueno, ¿qué consume? ¿Cómo consume un atleta de endurance 70 gramos durante un día? Fíjense, 500 mililitros de jugo, 3 pizzas medianas de fruta, un sándwich de miel, 2 barras de cereales, una barra deportiva, una rosquilla, media taza de fruta disecada, una taza de arroz, una papa al horno. Esto es una dieta diaria de un deportista de resistencia. En este caso, 70 kilos, estás hablando a 8 gramos por kilo peso por día. Esto es lo que debería comer más o menos. Pero, insisto después, esto es variable. Tener en cuenta que la ingestión de hidrato de carbono durante el ejercicio no produce los efectos hipoglucemios, como les dije, porque no hay activación de los GLUT4, así que... Bueno, como regla general. Bueno, agua. Bueno, ustedes saben que el agua se puede perder por muchos mecanismos, pero indudablemente la evaporación es el mecanismo más común.
La convección es con el viento, la radiación es hacia el aire, la transpiración es por la boca, la evaporación es la que nosotros transpiramos agua para que el agua de la piel se evapore y eso es lo que nos hace perder calor. No nos hace perder calor la transpiración, sino lo que nos hace perder calor es la evaporación de la transpiración. Si yo me tiro agua encima, hay un quinto, como es una pileta, que es la conducción. De mi piel sale al agua. Ahora, yo me quedo mojado, cuando eso se seca, me hace perder calor. Igual que si transpiro, digamos, yo si me voy mojando, voy perdiendo calor sin transpirar. Ahora, si transpiro, obviamente el mecanismo en el deporte más común es, insisto, yo no pierdo calor cuando transpiro, yo pierdo calor cuando el agua se evapora. Si yo analizo el sudor tiene la mitad de sal que tiene la sangre. Pero ¿qué ocurre? En la piel me queda la sal y el agua se evapora y me da esa sensación de que la transpiración es muy salada. En realidad es salada la sal que me queda porque el agua se evapora. Entonces, las bebidas isotónicas son isotónicas con respecto a la sangre, no al sudor. Entonces, si yo solo consumo bebidas isotónicas, voy a estar consumiendo el doble de sal que transpiré. Y esto se me acumula sal en la sangre y me aumenta la deshidratación de las células de mi cuerpo. Por eso, las bebidas deportivas en algún momento intentaron ser isotónicas con respecto al sudor, pero esto le daba muy mal gusto, entonces comercialmente no fueron lógicas. Entonces, en general, la bebida deportiva se debe consumir mitad y mitad con agua, no junto, pero tomás bebida deportiva y a los 20 minutos tomas agua. No se puede tomar en una maratón bebida deportiva sola. Obviamente, la deshidratación me genera pérdida de las performance. Es un grave problema. Yo tengo que evitar la deshidratación. La deshidratación se puede tomar, se puede analizar por diferentes circunstancias, sobre todo dos. Una es el color de mi orina. En la medida que mi orina sea más oscura, me está marcando que mi nivel de deshidratación es malo. En general, uno le recomienda a los deportistas que se acostumbren a mirar su orina y la orina debe ser casi transparente, no debe tener color. Si la orina de un deportista tiene color, quiere decir que no estás tomando la suficiente cantidad de agua. El otro tema que podemos controlar es a través de la pérdida de peso. La pérdida de peso durante un entrenamiento o competencia me está indicando exclusivamente el agua que perdí. Sobre todo me está indicando la diferencia entre el agua que perdí y el agua que consumí. Entonces, en general, hay un método muy simple, decirle a una persona que se pese desnudo antes de competir o jugar o entrenar. Después del entrenamiento se vuelve a pesar desnudo y seco, porque si se pesa con ropa, el agua queda en la ropa y me va a subestimar la pérdida, y de esa manera yo sé cuál es la diferencia de peso que ese sujeto tenga. Es una forma de medir la pérdida de agua. Es solo tolerable perder hasta un 2% del peso corporal. Si en un atleta de 70 kilos puede perder hasta 1,4 kg. Si la pérdida de peso es mayor del 2%, esa pérdida de peso me alteró mi rendimiento deportivo. Y si la pérdida de peso es más del 5%, me genera una pérdida de rendimiento deportiva por más de 24 horas. ¿Por qué digo esto? Porque es común en los deportes de peso, ¿sí? Por peso puede ser karate, puede ser taekwondo, puede ser boxeo, puede ser lucha. Los deportes contra un oponente generalmente hay categorías por peso. ¿Qué es rendimiento deportivo? Y si yo mi categoría es hasta 72 kilos, voy a intentar competir con 80. Entonces, ¿cuál es la manera de yo pesando 80 kilos, pesando 80 kilos, competir en la categoría hasta 72? Yo me deshidrato,
voy al pesaje, tengo un peso dentro de la categoría y después me rehidrato. Se calcula que si esa rehidratación me implicó más de un 5% de mi peso corporal, es decir, si yo peso 80 kilos y quiero perder más de 4 kilos, estoy perdiendo más del 5% del peso corporal, eso me implica que para la pelea no voy a ir con mi máximo rendimiento deportivo. Y ahí, obviamente, yo he conocido gente que perdía entre 7 y 8 kilos y competía sin problemas. Eso es parte del talento deportivo. Y hay otros que si pierden 8 kilos están muertos. Eso es parte, hay que decirle a nuestro atleta que eso lo entrene, que no llegue a la competencia. A veces hay entrenadores que dicen, no, vos vas a competir con 72, y si vos tenés 72 y competís con uno de 80, y tenés más chances de perder, porque el otro solo con es decir, es de 2 categorías más arriba. Es decir, una persona baja 2 categorías, compite en 2 categorías más abajo de la que le correspondería a partir de este mecanismo. Entonces, en el alto rendimiento es muy común, muy, muy común. Intentamos decirle que no, si vos tenés 24 horas para recuperar, lo ideal es hasta 5%. Y durante la competencia, no más del 2%. Bueno, ahí vos tenés bebidas deportivas, vos que tienen determinada cantidad de sodio, esto es, depende las características de lo que tomes y que consumas, y bueno, y ahí con eso puedes ajustar lo que vos vas a hacer. Otra cosa importante a tener en cuenta es que si el entrenamiento dura menos de 1 hora, solo tomo agua. Solo agua. Es decir, que el agua tomo en cualquier duración del entrenamiento. Si el entrenamiento dura más de 1 hora, le tengo que agregar hidrato de carbono siempre, porque el hidrato de carbono, como ya le dije, solo me alcanza para 1 hora de entrenamiento. Yo puedo seguir corriendo, sí, voy a seguir corriendo, pero voy a perder rendimiento. Nosotros en el fútbol, en el entretiempo, consumen mucho hidrato de carbono. Y si el entrenamiento es más de 2 horas, además, el entrenamiento, corro una maratón, tengo que agregar proteínas, no me alcanzan los hidratos de carbono, ya tengo ruptura proteica. Entonces, este esquemita me permite a mí decir, bueno, hasta 1 hora agua, de 1 a 2 horas agua, hidrato de carbono, más de 2 horas agua, hidrato de carbono y proteínas. Sea un cereal, sea una barra de proteínas, sea una barra de cereales que tienen algo de proteínas, digamos, pasa de uva, digo, veré cómo voy construyendo gomitas, no sé, fruta, cada persona come, si hay personas que la banana le hace barro y otro que le cae pesada, y unos prefieren pasa de uva y otros no, otros consumen mucha bebida deportiva, otros no, otros prefieren geles con proteínas y otros no, bueno, dependerá. Esto es muy personal, hay que trabajar sobre los gustos y las aceptaciones de las personas. Obviamente que las proteínas es la otra vedette de nuestro trabajo, me permiten el crecimiento, la masa muscular, se utiliza una parte de proteínas como energía cuando los glucógenos se depletan. Bueno, la proteína obviamente es todo un capítulo muy importante en el desarrollo de los deportistas. Hay individuos que tienen altas necesidades de proteínas cuando se entran en periodo de pretemporada o programas nuevos de entrenamiento, vegetarianos o veganos, como decíamos, algunos jóvenes que trabajan en deportes de fuerza, el rugby, bueno, hay deportes donde el consumo de proteínas es muy alto. Obviamente que si nosotros tenemos una media de 1.6, 1.7 gramos de proteínas por kilo peso por día, hay deportes que 2.2, 2.4, 2.6 gramos de proteína por día son aceptables. Raro que lleguen a 3, que sea necesario llegar a 3 o más de 3, no es recomendable en ningún deporte. Hay deportes, ustedes saben, que son recontra hiperproteicos, pero esto no es necesario que fuera así. Hay toda una historia médica, ustedes saben que los médicos decimos que el consumo de proteína daña los riñones, en realidad el consumo de proteína daña a un riñón dañado y no un riñón sano. En general no hemos tenido problemas de este tipo con la proteína, pero tampoco es necesario tanto consumo. Obviamente que hay toda una discusión. Antes decíamos que lo más importante de la proteína era posesfuerzo. Hoy ya aparecieron hace unos años una serie de trabajos que también demuestran que la proteína post
es importante, pero también es importante la proteína pre-esfuerzo. Entonces, por eso de las comidas con omelette y eso previo a los entrenamientos se usa mucho. Obviamente, claramente más claras que yemas, por supuesto, pero se usa mucho, porque lo que tiene la proteína es la clara, no la yema. Durante los trabajos de fuerza aumenta las ganancias de fuerza y disminuye la pérdida de proteínas. Hoy se utilizan junto a los hidratos de carbono, ese es el combo que se utiliza para el aumento de masa muscular. Sí, ustedes en el mercado van a ver proteína, el famoso whey protein, que es proteína casi pura, y van a ver los ganadores de peso. ¿Qué son los ganadores de peso? 30 de proteína, 70 de hidrato de carbono. Entonces, y así a mí en general me gustan más utilizar estos combinados que las proteínas puras. Bueno, mejora la síntesis proteica junto con los hidratos de carbono, la represión glucogénica. No recomendamos entrenar en ayunas, no nos gusta. El entrenamiento de ayuno, el ayuno intermitente, a nosotros no nos gusta. Sé que se ha hecho famoso, sobre todo con escuela y eso, a nosotros no nos gusta. No lo recomendamos. Nuestros jugadores, por ejemplo, tienen obligación de desayunar en el club cuando llegan. El club les da el desayuno, insisto, después sí, hay algunos que son más proteicos, muchos, el omelette realmente es, pero otros tostada, mermelada, queso blanco, muchas frutas, todos muchas frutas. Y obviamente, inmediatamente después del ejercicio, ahí consumo de proteínas, también con alto índice glucémico de azúcar, nos ayuda mucho en el desarrollo de la masa muscular. Bueno, entonces, si bien preejercicio depende, entre otras cosas, de la duración del ejercicio, el nivel de rendimiento, la ingestión de aminoácidos esenciales aumenta la síntesis de proteína, entonces es algo que usamos mucho. En el mercado no hay aminoácidos esenciales solo, por lo tanto lo que consumimos es proteína. O en suplemento, como vamos a ver después, de los sueros de leche, o directamente la proteína del huevo es la proteína de más valor biológico. Entonces, el omelette funciona bastante bien. Bien. Suplementación. Bueno, obviamente hoy si yo no tengo ningún atleta que no esté suplementado, ningún deportista que no esté suplementado, usamos muchísima suplementación ergogénica, muchísima. Yo sé que a los médicos mucho no les gusta, pero nosotros usamos mucho. En la medida que tengan buen sabor, seguridad, que sepamos el laboratorio que lo hace, tienen un timing, una dosis, objetivo, digamos, que es casi como un medicamento, ¿no? No es cualquier cosa. Para nosotros es un mito pensar que la dieta equilibrada en el deporte alcanza, nosotros creemos que no alcanza. No tiene nada que ver la suplementación con el doping, somos antidoping pro suplementación. No produce ningún efecto adverso ni a corto ni a mediano plazo. Y la verdad que son elementos muy seguros. Cuando se dan bien, damos lo que nosotros sabemos que hay que dar. Se considera la cuarta pata del rendimiento deportivo junto al entrenamiento, al descanso y la dieta. No reemplaza ni la dieta, ni el entrenamiento, ni el descanso. No duermo, voy a suplementarme, no como, no. Dormí bien, comé bien, entrené bien y además te suplemento. Lo utilizamos inclusive en niños y enfermos sin problemas. Y hoy ya hay muy abundantes evidencia de los efectos. Hace un tiempo las entidades científicas internacionales se oponían, hoy ya aparece en el 2009 un trabajo fundacional que dice, no, todo lo que dijimos antes estaba mal, hoy hay que usar suplementos y sustancias ergogénicas, pero claro, como la regulación es muy mala con respecto a lo que es medicamento, hay que estar seguro de lo que usamos. Pero hoy ya no hay ningún elemento que nos diga que no lo usemos. Al principio en esta discusión no sabíamos muy bien por qué funcionaban, porque en realidad era muy difícil encontrar efectos a corto plazo, pero había efectos metabólicos, sobre todo, por ejemplo, en la secreción de metilhistidina, que demostraban que había un incremento de síntesis proteica post consumo, independientemente en qué momento lo consumimos. Bueno, y hay un grupo de investigadores que mostró claramente los beneficios de la suplementación, en muchos casos y en muchos sentidos. Ya hay mucho trabajo, inclusive en vitaminas, que demuestran la utilidad de estas cosas.
Ahora, la más común, obviamente, es los suplementos proteicos. Y bueno, fíjense que en la década del 90 decían que la verdad que no había consenso en la década del 90, digo. Claro, para ustedes dirán, pero hace 20 años yo recién había nacido. Bueno, pero los que trabajamos de esa época sabemos que en esa época está bastante discutido, no se sabía mucho. Pero bueno, se decía que muchos médicos deportólogos, no, la alimentación es suficiente, había una gran cultura hacia los padres, no, mi hijo se... Bueno, hoy la verdad que vienen los padres con chicos de 14, 15 años y dicen, mi hijo se quiere suplementar, se suplementan todos los amigos, dígale doctor que es peligroso, no señora, no es peligroso, entonces dígale cómo tiene que hacer y se van con su programa de suplementación. Insisto, algunos deportes como el rugby sobre todo, pero obviamente el fútbol y otros, todo el mundo va, tenista, va con su frasquito de suplemento a todos lados. Esto es lo común. Bueno, ustedes saben que la proteína, más o menos, la cantidad de proteínas que hay por los alimentos, un suplemento de proteína nos permite aumentar la masa muscular, nos ayuda a recuperarnos. En algunos casos puede ser reemplazo de comida, por ejemplo, alguien que trabaja al mediodía y no puede comer, por ahí un batido proteico le reemplaza una comida, no es nuestro mayor búsqueda, pero a veces ocurre, alguien que trabaja 8 horas y dice, yo al mediodía no puedo comer. Bueno, un batido proteico lo puede ayudar. Le permite comer proteínas durante el entrenamiento. Nosotros usamos mucho las proteínas puras en los planes de adelgazamiento porque les da saciedad y nos aseguramos que esté bien nutrido, pero que le sacamos el hambre, sobre todo post esfuerzo, y nos ayuda bastante, y algunas enfermedades que también se utilizan. Bueno, sin entrar en mucho detalle, pero está demostrado que después del ejercicio resulta en un incremento de proteína de masa muscular, eso está, de proteína muscular está ya en los últimos 20 años, este mismo grupo, Tipton, Rasmussen ha demostrado ya ampliamente, en revistas de primer orden mundial, la utilidad de este elemento. Ahora, se sabe que lo ideal es que ese aumento de la disponibilidad de aminoácidos en sangre esté acompañado por un aumento de la insulina. Digamos, esto, lo que es el índice glucémico en los azúcares es la biodisponibilidad en el aminoácido. Claro, algunos dicen, pero si vos me dijiste que no tengo que comer tanta proteína. Claro, no tenés que comer tanta proteína, pero el suplemento te da una velocidad de absorción que te permite aprovechar esa ventana anabólica. Entonces, si yo consumo aminoácidos con azúcar, post esfuerzo inmediato, yo a la hora ya tengo insulina y tengo síntesis proteica. Ahora, si yo me como una pechuga de pavo y qué sé yo, lo voy a tener dentro de 4, 5, 6 horas. Entonces, esto lo que me permite es un aumento en la velocidad de la síntesis proteica por esa biodisponibilidad diferente que tienen los aminoácidos de los suplementos. Y por eso usamos suplementos. No es que le damos más cantidad del 2.4, sino que una parte de ese 2.4 gramos de proteína por kilo peso por día lo damos en suplementos. No hacemos dietas hiperproteicas, sino que reemplazamos una parte por estos suplementos y la verdad que nos funcionan fantásticamente bien. Obviamente entonces la adición de hidrato de carbono a una solución de aminoácidos aumenta la síntesis proteica por esta respuesta a la insulina y eso también el mismo grupo lo ha demostrado. Inclusive en pacientes añosos tenemos alguna muy buena experiencia con suplementos de proteínas de unos 10 gramos después de actividad en pacientes para mejorar su hipertrofia muscular. Claro, y acá aparece una paradoja médica, digo. Porque fíjate, los médicos están en contra del suplemento proteico. Ahora están a favor del Ensure, ¿sí? Del Ensure, que es el de Abbott. Ah, claro, ¿y qué es? Es un suplemento proteico, es un ganador de peso, tiene la misma composición que un ganador de peso. Ah, pero está en un frasco, lo vende un laboratorio y es más caro. Entonces ese sí lo damos, el Ensure lo damos. Ahora, el ganador de peso no lo damos. Y sí es lo mismo. Entonces es una discusión ilógica. Yo prefiero dar ganador de peso que sale 10 veces menos que el Ensure. Esta es la realidad, pero el Ensure es un complejo de proteína, hidrato de carbono, de la composición de un ganador de peso más vitamina. Es decir, es la misma composición, pero mucho más feo. Entonces digo, a veces hay discusiones que uno no entiende por qué son. Bueno, vos decís, bueno, yo le quiero dar Ensure a mi deportista, y dáselo, es más feo y más caro, pero dáselo, es lo mismo. Yo prefiero darle ganadores de peso comerciales que son muchísimo más baratos y más ricos. Pero depende. Eso digo. Lo que digo es que
la comunidad médica acepta que a un viejo le den Ensure, pero no acepta que le den ganador de peso. Y cuando es lo mismo, esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué nos emperramos en una discusión ilógica y absolutamente... Entonces a los chicos les dicen, no, a mi hijo le dieron Ensure. Está bien, que lo tome. Yo te voy a dar algo más barato y más rico, nada más. Esa es la única diferencia. Obviamente, si encima lo acompañamos previamente a un entrenamiento de fuerza, ahí tenemos el combo ideal, es romper con la fuerza, tener la disponibilidad de aminoácidos y tener insulina por el azúcar. Ese es el combo ideal para la síntesis proteica. Y es lo que intentamos hacer. Es lo que intentamos hacer. ¿Sí? Lo que le decía. Aminoacidemia, residuos catabólicos proteicos e insulina. Nosotros, fíjense acá, esta foto es porque esto es la cancha, acaban de terminar y terminaban el partido y tomaban el suplemento en la cancha cuando no podíamos hacerlo en otro lado. Y le damos un vaso de una chocolatada diferente. Y usted me dice, doctor, ¿y si yo le doy una chocolatada con vainillas, no es lo mismo? No, no es, a ver, lo podés hacer, tiene más grasa, tiene más azúcar, tiene otras cosas. Ahora, vos decís, doctor, lo único que tengo es hacer una leche chocolatada, está bien, te digo, mira, usa que sean con poca grasa, la menor cantidad de grasa posible, si es desgrasada la leche, ponele chocolate y bueno, y dale, sí, una vainilla, no deja de ser la cantidad de proteína de menor nivel y menor calidad. Pero de última, en lo que tenés a mano lo haces. Bueno, acá está el consumo proteico para sedentarios, para deportistas de endurance, para deportistas de fuerza, y lo que utilizamos en general como suplemento, 0,3 gramos. Fíjense que es una dosis muy pequeña, que, insisto, no funciona bastante bien. Obviamente que uno puede, a veces en el mercado se usan aminoácidos en forma especial, que participan de algunos procesos metabólicos, no quiero entrar mucho en esto, pero los más conocidos son los BCA o aminoácidos de cadena ramificada, con la leucina en la cabeza, ustedes saben, son tres, leucina, isoleucina y valina, la leucina es la más importante. Muchos se está usando la glutamina, sobre todo en deportistas de resistencia, y la arginina es otro aminoácido que se utiliza bajo el nombre comercial de óxido nitroso, que es un vasodilatador bastante importante. Son tres cosas que en algunos casos usamos con algún buen suceso. Esto es bastante común, digo, está bastante ya, hay muchas publicaciones, bueno, no vamos a entrar en eso porque ya es un elemento más, más de alto rendimiento. Una pequeña mención a la creatina. Obviamente la creatina es el suplemento más utilizado, más investigado, que mejores datos nos da, que más adaptaciones genera, pero que más ha sido destruida en el campo de la medicina. La creatina, ustedes saben, la fosfocreatina es el sistema de energía rápido. Y a mí cuando discutimos esto, hay un trabajo publicado en el 2000 con los principales investigadores bioquímicos del mundo en la revista del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que ellos es como que dijeron, bueno, esto es lo que pasa con la creatina. Y después todos los trabajos que han venido igualaron lo que ellos dijeron. La suplementación con creatina aumenta el contenido de fosfocreatina muscular en hasta un 30%, digamos, esto es recontrapositivo. Esto está absolutamente demostrado. Si yo consumo creatina, yo voy a tener un nivel más alto inclusive en la fatiga, es decir, a lo largo de todo el esfuerzo voy a tener más creatina, y esto es porque consumí creatina, digo, el consumo de creatina me permite tener más fosfocreatina, y esta es la más importante energía que tiene el músculo. También la creatina mejora su ingreso al músculo si es acompañado por azúcar. Por eso generalmente cuando queremos ganar de peso hacemos el combo creatina, hidrato de carbono, proteína. El ganador de peso con creatina funciona muy bien porque utiliza la concentración de insulina para entrar al músculo, ¿sí? Y nos da muy, muy buenos resultados. Ahora, si yo tomo creatina no voy a tener ningún aumento de ninguna valencia máxima de rendimiento deportivo. Es decir, no me va a aumentar ni la fuerza, ni me va a aumentar el salto, ni me va a aumentar el consumo máximo de oxígeno.
Ninguna valencia máxima es aumentada a través de la creatina. ¿Y por qué la doy? No hay evidencia de efectos adversos, no es verdad, no hay efectos adversos ni gastrointestinales, ni hepáticos, ni calambres, ni nada de lo que se decía. Lo que sí la creatina puede aparecer es aumentarme el peso, pero como en general la creatina le damos en gente que queremos que aumente de peso, no es un problema. Aumenta el peso porque aumenta la hidratación muscular. Esto en general no es problema. Ahora, si me aumenta tanto la masa muscular que esto me genera perder velocidad, obviamente la creatina la tengo que sacar. Son muy pocos casos lo que puede ocurrir con esto. Pero básicamente, ¿qué me hace la creatina? Además de hoy se utiliza en algunas enfermedades neuromotoras, inclusive en postquirúrgicos, inclusive en insuficiencia cardíaca, se puede utilizar sin problema. Lo que me da la creatina es la capacidad, no de un esfuerzo máximo, sino de sostener mi esfuerzo máximo en el tiempo. Esto es básicamente la creatina. Me permite repetir más veces un esfuerzo de alta intensidad. Esto es lo que me da la creatina. Bueno, ya está demostrado que además estimula efectos anabólicos, pero en realidad la creatina me permite mejorar, repetir los esfuerzos máximos y en general tenemos dos formas de dar la creatina. O dosis de carga a 20 gramos por día durante 5 días dividido en 4 tomas o mantener entre 3 y 4 gramos de creatina, depende del peso, pero 3 y 4 gramos a una dosis de 0,05 gramos de creatina por kilo peso por día y eso mantenerlo en el tiempo. Me tarda un poquito más la impregnación, pero la impregnación me la da igual. Esa es la idea de la creatina. Hoy ya está muy validado la utilización, digo, lo utilizamos mucho sin problema. Hay muchísima evidencia científica al lado de la creatina. Esta es la dosificación habitual, pero en el caso de ustedes no van a ser utilizadas. Muy bien, gente. Espero que haya quedado claro. Hoy me extendí un poquito más, pero bueno, daba el tema. Ya para el lunes que viene vamos a hablar ya un poquito de alto rendimiento. Un abrazo y los veo en la semana.